Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. El vídeo de hoy vamos a hablar del procesador. El procesador básicamente es el cerebro de cualquier sistema informático y se encarga de realizar millones de tareas simultáneamente. Antes de adentrarnos en el procesador, vamos a hablar un poquito sobre su historia. En 1969 la empresa Nippon Machine se pone en contacto con Intel para diseñar un conjunto de circuitos integrados para la calculadora que estaba diseñando, la Busicom 141PF. Intel se puso manos a la obra, adoptando su elaboración de 12 chips y lo diseñaron en 4 chips, incluyendo la CPU 40004. Este procesador era muy pequeño y ofrecía la misma potencia que los ordenadores que crearon en 1946, que básicamente ocupaban una habitación entera. Con este microprocesador comenzó la era de la computación moderna como conocemos a día de hoy. A partir de ahí, básicamente año a año era un salto de calidad en los procesadores. Básicamente habían encontrado la tecla para mejorar los procesadores e ir diseñándolos con más calidad año tras año. Los PC de hoy en día cuentan con la misma arquitectura creada en 1945 por John von Neumann. Este fue un matemático de origen húngaro que trabajó en el proyecto Manhattan, entre otros, desarrollando la bomba atómica de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Neumann, apoyándose en los principios de Alan Turing, creó su propia arquitectura para que los componentes funcionen entre sí. Una de las características principales era que las instrucciones y datos se guardaran en una memoria para así ejecutarlas. Aquí nació el famoso cuello de botella denominado Neumann Bottleneck. Se debía a que la cantidad de datos que pasa entre estos dos elementos difiere mucho en tiempo con las velocidades de ellos. No obstante, el funcionamiento del PC era el siguiente. Encontramos por un lado memoria, programa y datos. Básicamente es el elemento donde se guardan las instrucciones que debe ejecutar el procesador. Se compone de las unidades de almacenamiento como los discos duros y la memoria RAM, y los propios programas que contienen estas instrucciones. Unidad central de proceso, CPU. Se trata del procesador, la unidad que controla y procesar toda la información que viene de las memorias o de los dispositivos de entrada. Unidad de entrada y salida. Permite la comunicación entre los componentes y los periféricos, que están conectados a la unidad central. Físicamente podríamos identificarlo como las ranuras o los puertos de expansión de nuestra placa base. Buses de datos. Son las pistas, las vías o los cables que conectan los componentes entre sí. En una CPU se dividen en bus de datos, bus de control y bus de direcciones. Vale, básicamente aquí estarían ya los elementos de la arquitectura de Neumann. Si hablamos un poquito del procesador, encontramos núcleos e hilos. Los núcleos básicamente son los encargados de realizar una instrucción o una tarea. Hoy en día encontramos procesadores multinúcleos, con lo que podremos realizar varias tareas simultáneamente. Estos núcleos funcionan con una frecuencia que se miden en megahercios o gigahercios. Los núcleos básicamente se encargan de realizar operaciones, como hemos dicho, y los hilos básicamente se definen como el flujo de control del programa. Ayudan directamente al procesador a administrar sus tareas. En resumen, el núcleo, en vez de realizar una tarea al completo, lo va a dividir en partes. Y los hilos se encargan de una parte específica del programa. Esta tecnología hace creer al ordenador por medio de software que tiene el doble de núcleos de los que realmente hay. Es lo que se llama como procesamiento lógico. Podríamos dividir el procesador en partes externas y partes internas. En las partes externas encontramos el PCB. Básicamente son los paneles donde van instalados los chips de memoria, los chips de procesamiento y el cableado entre estos, que a estos se le denominan pistas. En el caso del PCB del procesador, cuenta con una serie de pines. El DIE contiene todo el circuito integrado y todos los componentes del procesador. IHS. Básicamente, el IHS es el encapsulado del procesador, la tapita de aluminio que se ve en el procesador, y básicamente sirve como protección del DIE para proteger todos los componentes del procesador, y también sirve para disipar la calor, es decir, va a conducir la calor del DIE de los componentes del procesador hacia un disipador externo. Ahora pasemos a las partes internas de un procesador. Unidad de control. La unidad de control es la encargada de dirigir el funcionamiento del procesador. Manda órdenes de señales de control a la memoria RAM, a la parte lógica y a los dispositivos de entrada y salida. Y así, de este modo, se sabrá cómo gestionar las instrucciones. Unidad aritmetrológica. Es un circuito lógico que implementa operaciones de aritmética binaria. FPU. Es la unidad de procesamiento que se encarga de realizar cálculos matemáticos muy complejos, especialmente aquella con números decimales, etc. Banco de registros. Es la unidad más pequeña donde se guarda y se almacena las instrucciones que se están llevando a cabo en un proceso y los mismos resultados obtenidos en ellas. En algunos procesadores podremos encontrar un IGP. ¿Qué es un IGP? Bueno, básicamente un IGP son los procesadores APU,
que encontramos gráfico integrado dentro del procesador. Algunos procesadores lo tienen y otros no. De este modo, si tenemos gráfico integrado, no nos hará falta una tarjeta gráfica. Bueno, después de haber visto un poquito cómo funciona un procesador, de qué se compone el procesador, vamos a hablar rápidamente qué procesador encontramos hoy en día en temas de PC. Bueno, encontramos AMD e Intel, que son los principales, pero también encontramos el procesador de Apple, Apple Bionic, que esto solo lo utilizan los Mac, pero vamos a centrarnos obviamente entre Intel y AMD. Actualmente entre ellos obviamente no podemos decir cuál es mejor uno que otro, obviamente se pueden hacer comparaciones, pero más o menos está a la par. Algunas generaciones Intel está un poquito por encima y en otras generaciones AMD está un poquito por encima. Dentro de estas marcas encontramos procesadores para escritorio, para usuario, y también encontramos procesadores de servidores, que estos procesadores son mucho más caros, son procesadores que traen muchos núcleos y muchos hilos. Sobre todo ya no es tanto por la velocidad, sino por la cantidad de tareas e instrucciones que tienen que llevar a cabo. Dentro de Intel y de AMD podemos encontrar gamas y generaciones. Encontramos las gamas 3, 5, 7 y 9, siendo la 3 de menor gama y el 9 de mayor gama. También no te confundas, ¿qué quiero decir con esto? Dentro de la gama de los procesadores, o sea, siendo el 3 de menor gama, menor calidad, y siendo el 9 de mayor gama, mayor calidad, también hay que tener en cuenta las generaciones. Por ejemplo, un Ryzen 7 puede ser, bueno, no, me voy a ir a un Ryzen 5 o un Intel i5, puede ser mejor que un Ryzen 9 o un Intel i9 de generaciones pasadas, porque al final la arquitectura mejora, las velocidades mejora, el IPC, las instrucciones por ciclo, al final son mejores en nuevas generaciones. Entonces, muy atentos si te vas a comprar un procesador, un Intel i9, un Ryzen 9 de generaciones a lo mejor de 3, 4, 5 años atrás, a lo mejor el Ryzen 5 o el i5 de nueva generación es mejor, ¿vale? Así que hay que tener cuidado, que dentro de la gama también hay que tener en cuenta las generaciones, que cuanto mayor generación, mejor arquitectura y mejor rendimiento en general. Sobre todo si hay 2, 3 saltos de generación, ya podemos decir que un Ryzen 5 es mejor que un Ryzen 9 de 3 generaciones pasadas, sobre todo para tema de gaming. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Hemos destripado un poquito todo lo que es el procesador, podría entrar en comparativas tal, pero bueno, eso ya sería otro tipo de vídeo. Así que si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal, deja un like, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y nos vemos en otro vídeo. Adiós.